Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte corazón? Richard, está raro, sí, corazón. Me he cambiado de look, ¿vale? Es esto, mi querido bisonte. Quería que lo mires, Tauro, porque si no hubiera hecho un video solamente enseñando lo que es mis manos. Pero dije, Tauro tiene que ver mi nuevo cambio. Muy bien, bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios al universo, cariño, ¿vale? Tengan cuidado con las estafas. Si les interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo, corazón. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Suscríbete, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido bisonte, siento que muchos de vosotros posiblemente han tenido o van a tener lo que es una reunión o un encuentro con una persona también, pero tú llévalo lo que es a tu terreno. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto, pero siento como que estás un poco decepcionado o decepcionada de ese encuentro, de esa reunión. Como que muchos de ustedes piensan de que esta persona solamente se acerca por interés o porque está buscando algo, o simplemente bisonte como que no está valorando todo el esfuerzo que tú estás haciendo o que tú vas a hacer, pero es en base a una reunión, a un encuentro. Sientes como que solamente te está utilizando, Tauro. Sientes esto, ¿vale? Y esto como que a ti te pone un poco triste, un poco melancólico, melancólica. No dejas de estar comiéndote la cabeza, pensando, reflexionando, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué de repente esta persona no valora? ¿Por qué las cosas no me van como yo espero? ¿Por qué solamente el mundo entero se acerca a mí porque quiere sacar algo de provecho? Recuerda, mi querido bisonte, que la felicidad es una decisión. Y además también, si tú prácticamente dices stop, alto, a este tipo de personas que se acercan lo que es en tu vida, pues simplemente se acabó tu martirio, mi bisonte. Pero siento que muchos de ustedes es como si se dejaran engatusar por ellos o por ellas, mi querido bisonte. El otro mensaje también, Tauro, puede ser que muchos de vosotros han tenido lo que es una entrevista por trabajo, por negocio, por lo que sea, pero siento como que no te ha gustado el final de esa conversación, de ese encuentro, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Tauro, 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 Tauro. Vamos a ver, cariño. A ver qué me dicen, bisonte. Estás un poco melancólico o melancólica, ¿vale? Estás como preguntándote ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a ver, bisonte. La carta de la sota de oros, mi querido bisonte. En estos momentos, Tauro, siento como que no sabes por dónde tirar. No sabes qué decisión tomar, no sabes a quién confiar, o posiblemente puede ser que me diga Richard, a veces me gustaría decirle lo que yo siento, lo que yo pienso, pero tengo miedo que esta persona se lo tome a mal, o que simplemente se aleje de mi vida. Bisonte, cariño, eso es inseguridad, Tauro. Si tú estás sintiendo que una persona no se porta bien contigo, pues entonces ha llegado el momento, cariño, de que tú también hables. Porque a lo mejor esa persona piensa que a ti no te afecta, Tauro, pero hay algo que te afecta. O tú estás siendo muy atento, muy atenta con alguien y esta persona pues simplemente te ignora.
simplemente pasa de ti, bisonte, ¿vale? Como que es muy suyo, un poquito egoísta, un poquito narcisista también, o simplemente ese es su carácter, bisonte, ¿vale? Pero tú me dices, Richard, no sé qué hacer. O lo digo lo que siento, suelto esta relación, este contacto, porque no me siento valorado, no me siento querido, o continúo como estoy. Yo te recomiendo, bisonte, que busques tu claridad. Yo te recomiendo que busques situaciones seguras en tu vida, bisonte. Pero la última palabra lo tienes tú. Voy a darte lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Leo. Me sale otra vez Virgo, Cáncer, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver, iniciales para mi bisonte, corazón. ¿Quién te está haciendo sentir mal, bisonte? La letra P, la letra K y la letra F, mi querido Tauro. Vamos a ver, bisonte, qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Es como que tú me dices, Richard, cada vez que se acerca conmigo, cada vez que me busca, es para pedirme algo. O tú sientes que esta persona se acerca a tu vida simplemente porque quiere conseguir algo. Es esto. O no te sientes valorado. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Está lidiando con una persona que no es claro con lo que siente, con lo que quiere, cariño. Está lidiando con una persona que simplemente se preocupa más en sus cosas, en sus problemas, en su mundo. Y tú quedas lo que es en segundo plano, cariño. A lo mejor esta persona, yo qué sé, tiene sus cosas con su familia, a lo mejor tiene pareja, a lo mejor es una persona pues que es muy suyo. Muy suyo, bisonte. ¿Te gustaría saber a veces, muchas veces, Tauro, te gustaría saber qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende realmente? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué vuelve? Si no quiere nada conmigo, ¿por qué vuelve? ¿Por qué me busca? Creo que el cuenco ha sido muy claro, ¿no, bisonte? Porque esta persona es una persona cómoda. Cómodo, es una persona interesada, bisonte, o que simplemente pues quiere estar contigo pero sin ningún compromiso. No quiere que tú lo reclames, no quiere que tú le digas nada, bisonte, ¿vale? Y el otro mensaje también, Tauro, si este tema nosotros lo relacionamos lo que es en el trabajo, en el proyecto, etcétera, etcétera, ellos son ambiciosos, Tauro. Ellos ven más por ellos, nada más. Más por ellos. Hay un amigo o una amiga, bisonte, que te ha metido lo que es en un problema, Tauro. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, también representa amistades. Y aquí, no sé si se mira muy bien, hay como pájaros, ¿ves? Hay como puntitos, hay como un remolino, bisonte. Quiere decir que esta persona te ha metido en un problema y posiblemente ahora simplemente se lava las manos. Se lava las manos. Te ha dicho algo, a lo mejor de repente ha sido partícipe de lo que es en un problema legal, en un juicio, etcétera, etcétera. Hay una persona que en estos momentos te ha metido en un problema que tú simplemente no te compete, bisonte. No te compete. Y tú de repente, cariño, por la amistad, pues estás atravesando en estos momentos en ese problema. Porque para ti sería fácil decir, oye, yo no tengo culpa, ni lo conozco. Pero no, por la amistad yo siento, bisonte, que tú quizás te quedas callado o callada también. Vamos a continuar, bisonte, vamos a ver. La carta del 9 de oros, la carta del 4 de oros. Son personas muy suyos, son personas muy egoístas, bisonte. Muchos de ustedes, inclusive Tauro, han pedido un apoyo económico, una ayuda, pero simplemente te han cerrado las puertas. Y no porque no tengan, simplemente porque no quieren, bisonte. Porque no quieren. ¿Por qué? Porque tenemos la carta 9 de oros y la carta del 4 de oros. Si te das cuenta, este personaje tiene monedas en el suelo y aquí este personaje tiene más monedas, pero no quiere, bisonte. No quiere, Tauro, no le apetece. Es como que tú has de repente ido a buscar algún favor, has pedido de repente ayuda de alguno de ellos o de ellas, pero no
no le apetece. No todo tiene que ser lo que es en la parte del dinero. Quizás de repente me dice Richard, yo he pedido a esta persona que por favor interceda por mí, que venga a apoyarme, yo que sé, en un negocio, sé que no lo puedo pagar en este momento, o que me ayude lo que es de repente en algo legal. No, te han cerrado las puertas, Tauro. Y no porque no puedan o porque no tengan, simplemente porque no quieren. No quieren, cariño. Nada les limita. Vamos a continuar. Una cartita más, mi bisonte. ¿Ves? Son personas muy egoístas. Prefieren podrirse con lo que tienen, con su dinero, con sus cosas, pero no quieren, cariño. Son personas que quieren tener lo que es el control de tu vida también. La carta, ¿ves? Mira, es que sería tan fácil que vosotros tuvieran lo que es una reunión y se arregla todo, pero aquí no quiere, ¿ves? No quiere. Te hablan, bisonte, también hay una persona, Tauro, que te habla de boca para afuera. De boca para afuera te dice, tú eres mi alma, tú eres mi cielo, yo estoy contigo, te voy a apoyar, pero no, bisonte, ten cuidado, Tauro, porque siento que hay una persona que quiere algo que es tuyo. Algo que es tuyo. Puede ser dinero, puede ser tu pareja, puede ser tus propiedades. Quiere algo que es tuyo. Pero es una persona que no sé por qué siento, bisonte, como que tú me dices, Richard, alguna vez ya me ha demostrado que no es buena persona, pero luego me ha buscado el habla y pues yo tengo un corazón y confío en las personas. Pues con él no debes confiar, con ella no debes confiar, Tauro. No confíes en esa persona, Tauro, porque siento que este personaje va a tener una conversación o una entrevista contigo, mi querido bisonte. Va a haber una conversación, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, qué me quieren decir los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, armonía del corazón. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzarla, debe proceder a las liberaciones kármicas. La meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán todo a lo largo del proceso. Entonces, cuando te dice debes proceder a las liberaciones kármicas. Entonces, corazón, debes cortar o debes cambiar de amistades o simplemente, cariño, debes mantenerte alejado de esas personas. Personas que a lo mejor te han metido lo que es en un problema, porque siento esto muy fuerte, o personas que no están contigo cuando más lo necesitas, no deben continuar en tu vida, mi querido bisonte. Y siento que muchos de ustedes están pensando, reflexionando, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué me paga así? ¿Por qué me niega? ¿Por qué ahora me abandona? ¿Por qué de repente esta persona me ha traicionado de esta manera? No pienses, bisonte. Ya no pienses, Tauro. Es su energía, Tauro. Es su energía. Tendrías que ya cerrar ese capítulo, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. ¿Ves? Mira, Tauro. Aquí hay un dolor, bisonte. Ellos te han traicionado, Tauro. La carta del 3 de espadas. Pero sin embargo, a pesar que ellos te han traicionado, tú todavía de repente piensas que van a cambiar, bisonte. Tú todavía piensas que esta persona pues simplemente está arrepentido, estará sufriendo, me pensará, no me pensará, volverá, no volverá. Es como que no es que no quieras aprender la lección, simplemente que tú piensas que pueden cambiar o que te van a buscar. La carta del juicio, cariño. Vamos a ver una carta más. La carta del 10 de bastos. Bisonte, mira. La carta del juicio nos hablan de volver a empezar otra vez, un renacimiento, un nuevo comienzo. Bisonte, ¿vale? Esta persona te va a buscar. Si esto te consuela, te va a buscar. Pero, bisonte, vas a volver otra vez a cargar tu propia cruz. Vas a volver a vivir ese tormento otra vez con él o con ella. Porque si te das cuenta, este personaje no puede sostener tantos bastos. Está como cansado y está como nervioso, ¿ves? Parece como si estuviera mirando a todo su entorno. Está como un poco a la defensiva, como que hay temores, hay dudas, inseguridades, bisonte. Entonces, sé que esa persona va a volver,
pero tú tienes la última palabra, bisonte. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, que vuelva, pues ya cambiará con el tiempo. No, no, bisonte. Yo no veo que cambie con el tiempo, bisonte. Al contrario, si tú te estás recuperando en estos momentos, si estás de repente teniendo el control de tu vida, esta persona te va a ser una persona más insegura, más inseguro, Tauro. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Va a volver, cariño, pero yo no veo un cambio. Si no me hubiera salido esta carta del 10 de bastos y solamente la carta del juicio, a pesar que este personaje te traicionó, bisonte, yo te diría, Tauro, todo va a ir bien. Ha cambiado este chico, esta chica, pero no ha cambiado, cariño. No ha cambiado. Si tú me dices, Richard, no es pareja, ¿vale? Es mi hijo, como ejemplo, o mi hija. Es un familiar, ¿vale? Ha estado por malos caminos y ahora ha vuelto porque ha tenido un problema, me dice que va a cambiar. No, bisonte, te va a complicar la vida, Tauro. Te va a complicar la vida, pero la última palabra lo tienes tú, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, Tauro, Tauro. Los ángeles del amor. Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Dice, amor verdadero, aquí está el amor de su vida. Vale, bisonte, esto está relacionado, hay dos cartas, y el otro dice, aislamiento, es hora de desconectar del mundo. Vale, dos cartas, y está relacionado con la pareja, fíjate, aquí hay una pareja, y aquí te dice amor verdadero. Vale, bisonte, estas dos cartas de los ángeles del amor están relacionados para aquellos que están empezando una comunicación, un contacto, bisonte, o una persona que te está cortejando, ya sea de repente de una forma presencial o en la distancia también. Es importante, Tauro, que no lo pregones a los cuatro vientos. Sé discreto, sé discreta, porque te dice, aislamiento, es hora de desconectar del mundo. Aislamiento, bisonte. Siento, mi querido bisonte, que con esta persona hay futuro, pero tú no sabes tu entorno. A lo mejor de repente esto va a causar celos a tu entorno y tu entorno, como va a estar muy celoso, muy celosa, puede hacer algo ¿para qué? Para que tú te separes de esa persona. Recuerda que con el cuenco tibetano, al principio de la lectura te decía, tú vas a estar pensando por qué se portan así, por qué te traicionan, por qué te han hecho esto. Nadie conoce el corazón de nadie, bisonte. Si tú estás retomando contacto y comunicación y tú sientes que esta persona vale la pena como pareja, como relación, mantente discreto y discreta, bisonte. Mantente discreto, discreta, porque siento que tienes personas que van a estar celosos y celosas y pueden hacer algo ¿para qué? Para que te separen, mi querido Tauro. Muy bien, entonces ya sabes, ¿no? Vamos a ver economía, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte, economía, corazón. Vamos a ver economía, Tauro, Tauro, Tauro. La carta del ermitaño, tienes que salir de tu zona de confort. Noto como que me dice Richard, estoy un poco estancado o estancada lo que es en la parte económica. La carta de la justicia me dice, tienes que invertir en algo o tomar una decisión, ¿vale? La carta de la templanza, corazón, cuando tú salgas de tu zona de confort, cuando tú prácticamente apuestes por tus proyectos, por tus sueños, tenlo por seguro, mi querido bisonte, cariño, que algo maravilloso te llega en lo que es en la parte económica. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, siento que hay una propuesta de un viaje o de un trabajo que está fuera de tu zona de confort y todo va a ser en regla. Todo va a ser legal. Si tienes esa oportunidad de emigrar con contrato, hazlo, bisonte. Hazlo porque esto va a ser el principio para que tu economía mejore. Me dicen, ¿vale? Por eso te están diciendo que tienes que salir de tu zona de confort, cariño. Si tú en estos momentos, bisonte, tienes trabajo también, porque puede ser, porque estás en tu zona de confort, va a llegar una propuesta mejor de lo que tú tienes y las energías dicen, tienes que aceptar. Tienes que aceptar, ¿vale? Si tú en estos momentos me dices, Richard, lo que pasa es que yo estoy esperando que me presten un dinero, ¿vale? He solicitado a un banco. Si en ese banco se demoran tanto, te recomiendo que busques otra alternativa, otro banco, otro medio, para que te puedan dar lo que es ese dinero, ¿vale? Tienes que buscar oportunidades. Vamos a ver las características, bisonte.
Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver las características, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con personas de elemento aire, especialmente un Géminis. Mujeres, no son tan altas, ¿vale? Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño. Hombres, están muy bronceados. Pueden ser morenos, mulatos, pueden ser rubios, pero están muy bronceados. Cabello largo, inclusive puede ser que tengan canas, cariño. Muchos de vosotros están en una relación oculta, me dicen. Vas a recibir un contacto, una comunicación de una persona con la cual tú estabas en una relación oculta. Y esto te va a poner un poco nervioso o nerviosa. Muchos de vosotros van a estar lidiando con personas de elemento aire, otra vez Géminis, Acuario, Libra, o con una persona que están en un lugar donde actualmente hace mucho frío. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, o tú te vas a cruzar con una persona de tu pasado y te vas a poner muy nervioso o nerviosa al encontrarte con esta persona. Cariño, vamos a continuar. La carta del 6 de oros. Te viene una recompensa o te viene una respuesta o algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Especialmente, cariño, un sueño, me dicen. Algo que tú has estado pidiendo a Dios, al universo, un sueño. Esa recompensa o ese sueño que tú has estado esperando es de parte de una persona de elemento tierra. Esta persona puede ser Capricornio, Tauro o Virgo. Y para muchos de vosotros llega lo que es la devolución de un dinero que posiblemente alguien te debía, bisonte, ¿vale? O vas a recuperar todo aquello que tú creías que estaba perdido, lo que es en la parte material, mi querido bisonte. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda, bisonte, no estés pensando, comiéndote la cabeza, ¿por qué estas personas son tan malos contigo? ¿Por qué no cambian? El ser humano es como es, mi querido bisonte. Tú lo que tienes que hacer, Tauro, continuar con tu camino. Un fracaso, una mala experiencia, lo tenemos todos, pero no te estanques y tampoco retrocedas como los cangrejos. Esa persona vuelve otra vez posiblemente a querer ganarse tu confianza o a pedir lo que es una oportunidad, pero particularmente siento que no vale la pena. Hasta la vista y sé feliz, bisonte. Gracias por tu apoyo.